No estamos igual en horario y primero solamente lo voy a presentar a Gustavo, me dejaron ese honor, como yo no puedo negarme, pero en realidad somos un grupo de cristianos que tratamos de seguir madurando nuestra fe, eh, así que siempre estas charlas nos vienen muy bien, como también todos los cursos y propuestas que hace la Fundación Diálogo para seguir alfabetizándonos en la fe, en el compartir, en el aprender y renovando todas las enseñanzas que recibimos, ¿no? Y como muchas veces nos quedamos con las enseñanzas de la niñez o de una catequesis que después queda chica y hay que seguir madurando. Bueno, para los que no lo conocen, a Gustavo Valls, él es, bueno, un hombre neuquino que nació en esta provincia de la Patagonia Argentina. Él estudió de joven, su formación, bueno, secundaria, primaria, también estudió en la universidad química, hasta que sintió la vocación de ser sacerdote. Entonces, bueno, estudió teología y fue sacerdote varios años, hasta que dejó el ministerio, pero como todos sabemos, la formación y la espiritualidad y la fe no la perdió, y a lo largo de su vida siguió reflexionando y repensando su fe cristiana. Siguió estudiando, como ponemos ahí, de la mano de grandes teólogos y biblistas, dejando atrás la idea que la fe consiste solamente en pertenecer a una religión, a cumplir unos ritos, sino en realidad que la fe es confiar en Jesús, ¿no? Confiar en un Padre que nos ama y que todos somos unos con Él. Bueno, Él es un gran ejemplo para nosotros de reflexión, de vida, y mucha de la riqueza de su transitar, la fe cristiana, queda reflejada en estos 7 libros que publicó en la ciudad de Neuquén. Y bueno, no hay mucho más para agregar porque a él tampoco le gusta que hablen mucho de él, ni lo elogien demasiado. Bueno, ahí están los libros que muchos están todos disponibles también en internet, en forma de archivo, en forma gratuita, están también como audiolibros, que después, si no, voy a poner el link en realidad se llama el sitio de YouTube, Charlas entre Amigas y Amigos, donde hay muchas reflexiones de él, sus libros en audiolibros, y después lo vamos a escribir ahí en el chat. Bueno, no lo hacemos más largo porque Gustavo está ansioso también para compartir lo que había preparado, lo que preparó para hoy. Así que él está ahí en una de las camaritas y bueno, ustedes pueden cambiar la visión para verlo a él más grande o ver las diapositivas junto a la cámara de Gustavo. Si querés, Gustavo, podés empezar. Bueno, buenas noches. Ante todo, antes de entrar en tema, necesito agradecer a estos bondadosos amigos de la Fundación que me han invitado a esta reunión y agradecerles a ustedes que se han hecho presentes en este encuentro virtual. Les tengo que decir que esto no es una conferencia al estilo de Ariel Álvarez Valdés, porque él tiene mucha más capacidad y conocimiento que yo. Lo mío es simplemente una charla entre amigas y amigos, como decimos comúnmente, o como se suele decir, es simplemente un punto de vista, o si prefieren, es la vista desde un punto. Más de eso no es. Sería bueno entonces que comencemos analizando un poco la realidad que nos toca vivir
el panorama del mundo, de nuestro país y de nuestros hogares y de nosotros mismos está dominado a veces por palabras negativas. Hoy los medios de comunicación social no nos traen buenas noticias. Normalmente son todas malas noticias desde todo punto de vista. Por eso es bueno que nos reunamos alrededor de esta persona de Jesús y de la buena noticia que es Jesús para toda la humanidad. Además, vivimos en un ateísmo práctico. Hay mucha indiferencia con respecto a Dios, a las religiones, al mismo Jesús. Se vive en un caos en esta situación. También la situación climática es preocupante, el hambre que se hace sentir, en fin, el éxodo en muchos pueblos, la guerra en otros hogares. Todo esto es un panorama bastante negativo y necesitamos oxigenarnos un poco, equilibrar un poco nuestra realidad que está tan prisionera de malas noticias. Y por eso algunos se pueden preguntar qué sentido tiene que hoy nos reunamos para hablar sobre este Jesús de Nazaret que existió hace unos 2000 años. ¿Puede aportarnos algún beneficio? Yo creo que sí. Primero porque este Jesús, nada humano le fue extraño, es decir, que las pasó todas. Vivió en un país pobre, pobrísimo, porque donde él nace, no es importante si es Belén o Nazaret, esto es accidental, sino que vive en Nazaret, que es un pueblito, según los historiadores, sería un pueblito de unos 700.000 habitantes, vivían en cuevas. Nosotros, cuando nos hablan de que Jesús es carpintero, pensamos que tenía una carpintería. No, en la traducción es tectón. Tectón es aquel que hacía de todo, o sea, José hacía de todo, Jesús hacía de todo. Estaban esperando que los contrataran para ganarse un denario y con eso comer ese día. Pero no obstante eso, esta persona que nos resulta tan atrayente es porque debe haber realizado algún anhelo profundo de la humanidad. Creo que en todos nosotros hay un deseo de ser como Dios. Y creo que Jesús vino a traernos y a satisfacer esa necesidad. Es una paradoja, ¿no? La razón le cuesta comprender que en Jesús haya dos naturalezas, como nos dice la tradición, nuestra religión católica, que esté una naturaleza humana y divina. Una época en que se hablaba de que Dios estaba allá arriba y nosotros aquí en la tierra, había una separación. Si se analizó si Jesús es hombre o Dios. Hoy se ha dejado de esa discusión. Hoy, más que oponer y contraoponer si hombre o Dios, hoy se implica a Jesús como hombre y Dios. Y creo que eso es el gran mensaje para mí de Jesús. Ese Jesús que nace en ese pueblito de Galilea y vive pobremente. El primero que escribe algo de Jesús es un tal Tarso, de Pablo de Tarso. Jesús no escribe nada. Jesús, yo no sé, no era analfabeto, sabía leer, pero no sabemos si sabía escribir. No hay rasgos de escrituras de Jesús, solamente esa situación con la adúltera que se inclina sobre ella y escribe algo en la tierra, pero no sabemos. Es decir, Jesús no dejó doctrina, no fue un escritor de doctrina de sus enseñanzas. Jesús vivió una situación muy, muy personal, muy particular, que es lo que ha trascendido. Pablo de Tarso tampoco nos habla mucho del nacimiento. Lo único que dice en un momento, y eso está en una de las cartas, en Gálatas, dice:
nacido de mujer bajo la ley. Punto. Ni siquiera nombra ni a María ni a José. A Jesús pareciera que no tiene padre, nacido bajo la ley, nada más. A Pablo no le interesó mucho el Jesús terrenal. Él lo único que va a hablar es que tiene una visión cuando iba persiguiendo a los judíos, a los cristianos, mejor dicho, porque él era un judío acérrimo, y yendo a camino de Damasco, parece que allí tiene una experiencia muy especial, y en esa experiencia es donde él se encuentra con un Jesús de Nazaret, con un Jesús resucitado. Y sobre eso él va a empezar a comunicar a algunas comunidades. El gran mérito de Pablo es haberlo universalizado a este Jesús. Después ahí van a empezar recién, después de las cartas de Pablo que se escriben entre los años 50 y 55, aparece el primer evangelio, que es el de Marcos, que se escribe alrededor del año 70. Fíjense, prácticamente unos 40 años después de la muerte de Jesús, así que hay 40 años de tradición oral. Y este Jesús de Marcos es un Jesús muy humano, es ese Jesús que muere en la cruz angustiado, se siente abandonado de Dios. Ese es un Jesús que en un momento los hermanos María y sus hermanos, hablan de los 4 hermanos de Santiago, de José, de Judas y de Simón, y parece que también tenía 2 hermanas, van a buscarlo a Cafarnaún y creen que está loco, que Jesús está fuera de sí, etc. Por eso hay una mala imagen de ese Jesús un poco en ese marco. Más tarde aparece Mateo. Mateo sí habla del nacimiento de Jesús, un nacimiento mitológico, es decir, en aquella época se creía que los grandes personajes nacían de una mujer y de un dios, de una virgen. Luego va a venir el Evangelio de Lucas, 10 años después. Lucas ya introduce un Jesús más divino, porque habla que el Espíritu de Dios se ha posado sobre él. Bueno, de esa manera tenemos un Jesús que vive angustiado en su Nazaret, presumiblemente de esos 30 años, estimamos que pueden haber sido años más, años menos, no había calendario en esa época. Lo único que Lucas habla en un momento, cuando sus padres lo llevan a Jerusalén para la Pascua, y bueno, allí Jesús parece que se queda charlando con los doctores de la ley en el templo, se pierde y al día siguiente recién se encuentra con sus padres, y María le reprocha, le dice: hijo, ¿qué nos has hecho? Tu padre y yo te andábamos buscando, estaban angustiados. Tu padre, José y María, lo buscaban a Jesús. Y Jesús le responde con una palabra muy enigmática, y que él tenía que dedicarse a las cosas del Padre. Bueno, y finalmente aparece el Evangelio de Juan. Ya estamos en el año 100. Este es el que ya lleva una perfección, digamos. Hay una evolución de Jesús. Ese Jesús que crecía en edad y sabiduría ante los ojos de Dios y de los hombres. En el Evangelio de Juan ya aparece, habla del verbo que se encarna, que es la palabra de Dios. Es decir, los que escriben en ese Evangelio de Juan, la comunidad de Juan, ya ponen en labios de Jesús otras palabras tan famosas, esas 7: yo soy la resurrección y la vida, yo soy el pan, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Todo eso yo soy de Jesús que han puesto los que escribieron allí, lo entronca con ese yo soy de Moisés, yo soy el que soy, etc. Hasta que Jesús se entera que a orillas del Jordán hay un hombre, un tal Juan, que le llamaban el Bautista, un profeta, que hablaba del reino de Dios, que había que convertirse. Y Jesús se encamina, baja desde su Galilea, baja a las orillas del Jordán, y allí
es discípulo de Juan el Bautista, y allí él le gusta la predicación de Juan el Bautista, pide incorporarse a ese grupo, y entonces Bautista medio no sabía, acepta y lo bautiza. Y acá viene el primer hecho histórico, por lo visto, porque está en los 4 evangelios, de ese bautismo de Jesús. Parece que Jesús, al salir de ese río Jordán, tiene lo que hoy llaman algunos teólogos una experiencia mística. ¿Qué significa esa experiencia mística? Experiencia mística es una interpretación muy personal de algo invisible, que tras lo visible hay algo invisible, algo que lo perfecciona. Es algo que en ese momento Jesús queda turbado, por eso se va al desierto a meditar en esas palabras que él escuchó en su íntima, que no lo escuchó tampoco el Bautista, donde él siente: tú eres mi hijo muy amado, en ti me complazco. Esto lo llama una reflexión muy profunda. Esa reflexión lo lleva a Jesús a comprender en su totalidad no solo un aspecto, no solo lo visible. Él siente algo interior, profundo. Nosotros estamos muy acostumbrados a valorar solamente lo visible. Por ejemplo, cuando vemos una planta, vemos el tronco, las ramas, las hojas, las flores, el fruto, pero no vemos la raíz. Y esa planta, sin la raíz, no vive. En lo invisible está la vida de la planta. Y allí Jesús tiene una experiencia muy, muy personal. Experimenta a Dios como Padre. Y en arameo lo llama Abba. Es un Padre muy especial, porque él después lo va a relatar muy bien, así parece, en esa parábola mal llamada del hijo pródigo. Ese padre es papá y es mamá. Eso le cambia totalmente la vida a Jesús. Jesús experimenta allí una situación originalísima y será el punto de partida de una nueva vida. Deja sus 30 años anterior y se va a dedicar a predicar a este Dios, a este papá, a este mamá. Lo lleva muy íntimo, muy cercano, como son nuestros padres. Un amor incondicional. Ese es el Dios de Jesús. Un Dios que no nos pone condiciones para amarnos. Y cambia totalmente la imagen de Dios. Jesús vive una nueva experiencia de Dios y eso es lo que él transmite. A eso se dedica él. Él empieza, al creer en Dios, en su Dios, se identifica luego con su Dios por amor. Sabemos que el amor nos lleva a la unión, a la identificación. Y él se identifica, se siente hijo amado de Dios. Y luego de estar allí en el desierto, regresa a su Nazaret. Y lo primero que hace, o lo invitan a la sinagoga. En esa sinagoga él se encuentra con un trozo del profeta Isaías, que dice: el Espíritu de Dios está sobre mí. Él me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres.
para anunciar la libertad a los cautivos, para que los ciegos vean y proclamar un año de gracia del Señor. Entre el bautismo y esta experiencia que él tiene de ese trozo de Juan el Bautista, él descubre una nueva identidad y descubre su misión, lo que él tiene que liberar a su pueblo y a su gente, y encuentra allí el sentido de su vida. Vamos a ver que después esas dos experiencias de su nueva imagen de Dios y esta misión de liberar a los cautivos, a los que están prisioneros, van a ser las causales de su muerte. Primero va a ser el Sanedrín, que lo va a condenar por blasfemo, y luego este Sanedrín, por temor a la gente que lo seguía a Jesús, se lo va a mandar a Pilato diciéndole que es un subversivo, se hace pasar por rey de los judíos y va a ser condenado a muerte. Jesús ha elegido liberar a su pueblo. ¿Y de qué lo libera? No lo libera del sufrimiento, no lo libera de la muerte, lo libera de su ignorancia. Al liberarlo de su ignorancia, nos va a decir que eso que Él es, somos nosotros. Cuando Él transmite eso, este es mi Hijo muy amado, en quien me complazco, Él no lo dijo para mandarse la parte y esto solamente a mí. No, nos dijo que nosotros también somos hijos muy amados del Padre y que Dios se complace en nosotros. Qué lindo que es escuchar esa frase de Jesús, pero hacerla personal, sentirla como que nosotros estamos experimentando esa expresión de Jesús, que Él escuchó en lo más íntimo de su corazón. Tú eres mi hijo, tú eres mi hija muy amada, en ti me complazco. Y allí comienza su predicación Jesús. Jesús siente que tiene que transmitir eso que él vivió. Está en su identidad que él quiere transmitir, pero no lo hace como una doctrina, lo hace como una vivencia. Él vive a Dios. Y lo vive en los acontecimientos. Él tiene tres grandes preocupaciones que según se relatan en los evangelios. La primera preocupación de Jesús está en la salud. Había mucha gente enferma, sufriendo. Y él sabe que Dios no quiere el sufrimiento, que Dios no ama el sufrimiento, que Dios quiere la salud. Y por eso él se convierte en un sanador. Recibe de Dios esa capacidad de sanar a la gente y acudía a la gente a él. Y lo interesante es que Jesús nunca le dijo a la gente, Dios te ha sanado, yo te sané. No, decía, tu fe te ha sanado. Dando a entender Jesús que nosotros tenemos una fuerza interior, tenemos una dignidad interior que nos capacita para poder recuperarnos, para poder sanar. Hoy se habla, bueno, de eso de la resiliencia. No sé si se puede sintonizar con eso, pero Jesús da a entender que nosotros tenemos esa capacidad de sanar. Tu fe te ha sanado. Le pasa con la hemorragia, esa mujer que sufría los flujos de sangre. Y bueno, esa mujer, su fe lo lleva a creer que tocándole el manto a ese Jesús iba a quedar sana. Efectivamente pasa. Y esa mujer quedó sana por esa fe, por esa fuerza que emanaba de Jesús y que ella recibió en ese instante y quedó sana después de tantos años que sufría eso que la humillaba tanto. El otro tema que Jesús le va a dar mucha importancia
por eso va a ser una parábola. Jesús, como buen campesino, le gustaba contar cuentos, contaba parábolas. Y esta es la parábola del buen samaritano. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús hace esta parábola? Porque se da cuenta que los dirigentes religiosos le daban más importancia a la ley que a la salud de la gente. Por ejemplo, en un momento que estuvo en Cafarnaúm, y al entrar a la sinagoga de Cafarnaúm, ve a lo lejos que había un hombre que tenía una mano paralizada. Y él, en medio de esa reunión en la sinagoga, dice: ¿qué es lícito hacer en día sábado? Porque era un sábado. ¿Hacer el bien o hacer el mal? Todos se quedan callados, nadie pronuncia, porque para ellos la ley era sagrada. Y Jesús lo llama a este hombre y le dice, lo pone ahí delante de todos, le dice: extiende tu mano. Y la mano quedó sana. En vez de alegrarse la gente, ahí los fariseos y los seguidores de Herodes, de ese rey sanguinario que gobernaba en la Galilea, se unen para eliminar a Jesús. ¿Por qué lo quieren eliminar? Porque para ellos es más importante la ley que la salud. Para Jesús lo más importante era el ser humano. Y esa fue una de las grandes preocupaciones. La otra preocupación de Jesús es la alimentación. También allí Jesús, en la alimentación, ve la presencia de Dios. Dios no quiere el hambre de la gente, del pueblo. Por eso a Jesús le encantaba compartir la misma comida en compañía de otras personas. Era importante el hecho de comer, porque la alimentación es el alimento y la fuerza, no solo para nuestro cuerpo, sino que también se alimenta nuestro espíritu en esas reuniones, en esas comidas, porque tenemos necesidad de compañía, de escuchar y de ser escuchado. Y entonces Jesús va a tener esas comidas con la gente. Fíjense, sobre la salud, en los evangelios hay 82 relatos. ¿Saben cuántos relatos hay de comidas en los evangelios, en los 4 evangelios? 137 comidas. Esto lo han contado algunos teólogos, como José María Castillo, como Juan Manuel Estrada. 137. Hay 22 en Marcos, 28 en Mateo, 56 en Lucas y 31 comidas en Juan. Qué importancia que le dio Jesús a la comida. Y va a terminar con su última cena, se va a despedir allí de sus amigos. Porque en esas comidas Jesús va a tener diálogos interesantísimos. No solo va a comer con los hombres, sobre todo comía con los más pobres, sino que también va a comer con los fariseos, que eran medio los enemigos, los que después lo criticaban. Llegaron a decir de Jesús que era comilón y borracho. Eso está en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11. Que era comilón y borracho, decían de Jesús. Claro, era una manera de desprestigiarla. Y lo que hacía Jesús era solidarizarse con la gente, compartir el pan. Hay un hecho, por ejemplo, significativo de la comida que tiene con Simón el fariseo, que lo invitan con otros fariseos a la casa. Bueno, y allí, en esa comida, se aparece una prostituta, y esa prostituta le lava los pies con su perfume, se los seca con su cabello. Claro, y los otros fariseos dicen, empiezan a murmurar de Jesús. Y Jesús en un momento le reprocha a Simón y le dice que no hizo el gesto de lavarle los pies cuando entró a su casa. Era común. En cambio, a esa mujer se dirige él y dice, porque ha amado mucho, se le ha perdonado mucho sus pecados. Qué hermoso, qué humanidad la de Jesús, qué sensible ante el sufrimiento de esa mujer que era despreciada por esos hombres. Jesús la eleva en esa, le dice, ha amado mucho. Qué mejor podría decir de una mujer, ha amado mucho. Estas
estos dos temas que son tan importantes para Jesús, son hoy también muy importantes para nosotros. Y finalmente el tercer tema, y un hecho que me acuerdo en este momento, es el hecho de Zaqueo. Qué interesante. Zaqueo era el jefe de los recaudadores de impuestos, el jefe de la FIP sería hoy. Nada simpático sería nada de este Zaqueo, y para colmo me parece que era medio petizongo. Bueno, el hecho es que Jesús se invita a comer a la casa de este Zaqueo, de este jefe de recaudador de impuestos de los romanos. ¿Qué pasa con Zaqueo? Miren qué transformación. Después de esa comida, ¿qué le dice Zaqueo a Jesús? Voy a dar el 50% de mis bienes a los pobres, y a los que les he cobrado de más, 4 veces les voy a dar lo que les he robado. Maravilloso. La presencia de Jesús produce maravillas. Cambia ese recaudador de impuestos en una generosidad con los pobres y con lo que él ha explotado. Y la tercera preocupación de Jesús son las relaciones humanas. Esto es muy importante hoy que vivimos tan divididos. Jesús busca la unión, porque él forma un grupo de iguales, de varones y mujeres. Les da el mismo rango. Para Jesús nadie es más que nadie. Son una comunidad igualitaria y solidaria entre varones y mujeres. Y con ellos comienza a recorrer los pueblitos de la Galilea. Lamentablemente, con el correr de los años, este gesto de Jesús, este movimiento de iguales, se fue perdiendo. Y sobre las enseñanzas de Jesús nacieron las religiones cristianas, donde las mujeres no tuvieron la cabida tan importante que Dios le dio. Es una deuda muy grande que tienen nuestras religiones cristianas con las mujeres. Jesús le dio muchísima importancia a esa María Magdalena, a Susana, a la Verónica, a esas mujeres que compartían con él esas andanzas que ha dejado en ese sentido una experiencia de fraternidad, de amistad muy grande. Por eso él va a decir en un momento, o mejor dicho, los que escribieron el Evangelio de Juan van a decir que Jesús, van a poner en labios de Jesús esa expresión tan bella, cuando le dice, yo no los llamo servidores, los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que sé de mi Padre. Jesús nos llama amigos. La amistad es la reciprocidad en el amor. Tenemos que vivir esa amistad con Jesús. No verlo Jesús allá arriba, allá lejos. Jesús es nuestro compañero. Cuando dice que es camino, es el que camina con nosotros. Por eso va a dar esa expresión tan grande, tan hermosa, que luego lo va a vivir. Él dice, no he venido para ser servido, sino para servir. Y en la última cena va a dar ejemplo él de vida, de servicio, cuando le lava los pies a todos los que están participando. Nos va a dejar esa regla de oro. No hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Todo esto nace de esa nueva imagen que Jesús tiene de Dios. Si no comprendemos a ese Dios de Jesús, no podemos comprenderlo a Jesús. Está íntimamente ligado. Por eso hay veces, a mí me duele que gente religiosa falta el respeto a veces a quienes no coinciden con nuestros puntos de vista, con nuestros criterios morales, con nuestras normas religiosas, con nuestros ritos o ceremonias.
Pero los cristianos a veces se llegó a despreciar a los judíos, a los de otras religiones, a los ateos, a los homosexuales, a los divorciados, a todas las personas que tenían ideas y criterios diferentes. Qué distinta la actitud de Jesús. Qué distinta la actitud de Jesús con ese centurión romano pagano que le cure su criado, su pareja. Jesús no se niega. Es un homosexual, es un centurión romano. Lo mismo le va a pasar con las mujeres asirio-fenicias, esa mujer pagana que le pide que le cure a su hija. Primero tiene un diálogo allí medio ríspido, pero después termina accediendo a lo que esa mujer pagana le pide. Jesús vivió esta solidaridad, esta fraternidad, esta amistad, porque él se sentía en familia con Dios. Eso es lo que Jesús nos quiere transmitir. Cuánta falta nos hace que nosotros... Es urgente, yo creo, hoy en la Iglesia católica, en las iglesias religiosas, en nosotros es urgente esta figura de Jesús, esta imagen de este Jesús tan familiar, de este Jesús que nos revela un Dios que es amor, que es vida. Para Jesús creer es vivir a Dios, es vivir en Dios, es confiar en Dios. Para Jesús, Dios es una presencia amorosa en toda la creación. Hay un gran teólogo, Andrés Torres Queiruga, que tuve oportunidad de conocer. Me acuerdo que fuimos con Pablito y Diazábal, fuimos a Santiago del Estero a raíz de una invitación que nos hizo Ariel Álvarez Valdés. Allí fuimos. Y Andrés Torres de Queiruga, sacerdote, que tiene muchos libros sobre cristología, repensar la cristología, repensar la creación. Tiene una frase hermosa, dice: la creación es la autorrevelación de un Dios que crea por amor. Dios está presente en toda la creación. Y si está presente en toda la creación, está presente en nosotros, en cada uno de nosotros. Por eso Pablo va a decir una frase muy hermosa, que para mí es central. Dice: en Dios somos, vivimos y existimos. Somos linaje, somos familia de Dios. En Dios somos. Porque Dios es, nosotros somos. Porque Dios es la fuente del ser, Él nos hace ser. Somos porque Dios es en nosotros. En Dios es vida. Yo creo que es la mejor definición que podemos dar de Dios. Dios es vida. Y eso es lo que Jesús en un momento dice: he venido para que tengan vida y vida abundante. ¿Qué vida? La vida de Dios. Nosotros somos criaturas que tenemos la vida de Dios. Eso se lo va a decir, eso está en el Evangelio de Juan, que son los que le ponen en labios de Jesús, esa enseñanza que tienen ese diálogo con Nicodemo, cuando Nicodemo, primero que le habla de renacer de nuevo, Nicodemo, todo un doctor de la ley, lo entiende como que se tenía que meter en el vientre de su madre. Imposible, por supuesto. Lo que Jesús le dice: lo que nace de la carne es carne. Lo que nace del espíritu es espíritu. Lo que nace de la carne es humano. Somos humanos. Pero lo que nace del espíritu, Dios es espíritu, es divino. Nosotros tenemos este doble nacimiento. Hoy hay muchos teólogos que tienen esta expresión. Uno de ellos es Willy Jagger, un monje benedictino. Dice que somos criaturas divinas haciendo una experiencia humana en el tiempo. Porque eso es lo que experimentó Jesús en el día de su bautismo. Experimentó que la eternidad de Dios se hacía presente en su humanidad. Lo divino en lo humano y lo humano en lo divino. Ya no es uno o lo otro. No, es uno y lo otro. Ya no hay esa contraposición, ya no hay esa separación con Dios. Jesús viene a hablarnos de unidad. El Padre y yo somos uno. La unicidad que Él
vive, nos la transmite. Él le pide al Padre que también nosotros seamos uno, que vivamos en esa unidad. Ese es el dogma que nosotros tenemos, que Jesús es verdaderamente Dios y verdadero hombre. Y otro gran teólogo, que es Javier Meloni, que es un gran humanista, antropólogo y un místico, dice: Jesús es plenamente Dios y hombre. Y eso es lo que somos nosotros. El pecado del cristianismo es tener miedo, es no confesar, no vivir lo que somos. Somos, por eso, hijos de Dios. Por eso decimos Padre nuestro. Pero un padre es un término analógico, es una metáfora, pero está significando que lo que son nuestros padres que son amor incondicional. Dios es amor incondicional. Nuestros padres aprendieron de Dios, son socios de Dios, son co-creadores con Dios en esa magnífica criatura que somos nosotros. Eso es lo que más experimento y más quiero en mi vida. Esta es la gran enseñanza de Jesús. A esa pregunta, ¿por qué creer hoy en Jesús de Nazaret? Porque nos ha enseñado, viviendo Él, lo más valioso de nuestra vida. Nos enseñó a relacionarnos con Dios como padre, como papá, como mamá. Ese es el Abba del arameo. Esa sería la traducción, eso es lo que Él experimentó. Poderle decir, como le decimos a nuestros padres, te amo. Dios no quiere que le adoremos. Yo creo que Dios quiere que lo amemos. Dios no quiere sumisión. Dios quiere amor. Para Jesús, Dios ya no es un concepto, no es una idea, no es una doctrina, es vida. Es Abba. Y eso es lo que Jesús presiente, que Dios es esa energía que necesita este universo para seguirse desarrollando y creciendo y para estar en nosotros, que hemos ido evolucionando misteriosamente desde ese puntito que fuimos en el vientre de nuestra madre, ese cigoto o cigota que fue evolucionando. Hay un gran teólogo norteamericano que dice que Dios es el gran compañero. No interviene, Dios no intervino en la cruz de Jesús, pero lo acompañó y sufrió con ese hijo, pero así lo resucitó en el mismo instante de la muerte. Nosotros creemos que Jesús resucitó al tercer día. No. Tenemos la prueba mismo ahí en la crucifixión, cuando ese buen ladrón le dice a Jesús: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús, ¿qué le dice? Por lo menos eso lo pone Lucas, pone en labios de Jesús: hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dijo, espérate al tercer día. Hoy, en el mismo instante que morimos, resucitamos. La muerte para nosotros es la puerta. Por eso Jesús dijo: yo soy la puerta. Claro, Él nos introduce en esa vida, en esa eternidad que Pablo, qué lindo que la desarrolló en una frase que escribió a los Corintios. Le dice: ni ojo vio, ni oído oyó, ni corazón anheló lo que el Padre nos tiene preparado, lo que nos espera. Ni ojo vio, mire que miramos cosas hermosas. Ni oído oyó, escuchamos melodías preciosas.
Mi corazón anheló, ¿qué es lo que tanto anhelamos? Verdad, vida, belleza, compañía, amor. Nada va a ser comparable a lo que Dios nos tiene preparado, a ese banquete. Qué lindo. Jesús habló de que el reino de Dios es un banquete. Ahí estamos todos sentados compartiendo la misma comida, compartiendo la vida de Dios. Vamos a vivir en Dios lo que ya hemos comenzado a vivir. Nosotros somos eternidad en el tiempo, como Jesús. Lo divino y lo humano vive en nosotros. Lo más hermoso de nosotros es lo espiritual. Estos pensamientos, estos sentimientos, estas emociones que experimentamos al hablar con Jesús, al charlar con el Abba, es lo más hermoso que tenemos. Yo quisiera que hoy nos quedáramos con estas dos expresiones de Jesús. Tú eres mi hijo muy amado, tú eres mi hija muy amado, en ti me complazco. Y el Espíritu de Dios está sobre mí. Vivamos estas dos experiencias de Jesús. Vivamos lo que somos, hijos de Dios. Muchas gracias. Bueno, gracias, Gustavo. Ahora vamos a dar tiempo a preguntas y a compartir, que siempre es tan bueno poder hacer preguntas en confianza, y vamos a dejar de compartir las diapositivas. Bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta. Sé que muchos de ustedes reciben los textos de Gustavo también, que él escribe todas las semanas un texto que mandamos por WhatsApp. Si alguien lo quiere recibir y todavía no lo recibe, déjennos su número o su mail ahí en el chat. Bueno. Sí, yo le quisiera hacer una pregunta. Gustavo, entonces, ¿cuál sería la causa de su muerte tan injusta? La muerte es porque, según los del Sanedrín, esos 74, donde están los sumos sacerdotes, estaban sumos sacerdotes, doctores de la ley, los fariseos, escribas, etc., consideran que Jesús es un blasfemo. Claro, habla de un Dios diferente del Dios del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es un Dios guerrero, un Dios sanguinario, que mata mujeres y niños, un Dios que discrimina porque elige un pueblo. El Dios de Jesús es diferente al del Antiguo Testamento. Va a ser diferente también al Dios que predicaba Juan el Bautista. No es el Dios juez. Es decir, nosotros todavía tenemos el resabio de ese Antiguo Testamento y creemos que Dios es un juez que castiga. Por eso se inventaron el infierno, el purgatorio, hasta se inventó el limbo para los niños que morían sin bautismo. Todo eso no, por lo menos, perdón, es mi creencia, ¿no? Que ya es mi convicción y es mi vida esa. Yo no creo en eso, no creo que Dios haya, el creador, creado un infierno, un purgatorio. No.
A mí eso no. Claro, esa es la teología del miedo. Esa la predicó un poco Pablo. Pablo tuvo mucho mérito, innegable. Sus cartas son bellísimas, pero tuvo alguna... Llegó a decir que Jesús murió por nuestros pecados. Y eso nos lo repiten todos los Viernes Santos y entramos a una iglesia y lo vemos al Jesús crucificado. Ese Jesús crucificado ya no existe. Existe el Jesús resucitado, el Jesús viviente, el que nos acompaña hoy. No es el crucificado, por supuesto que sufre con los crucificados. Es una teología que nos asusta. El miedo nos atemoriza. No teman, decía Jesús, no teman. En el capítulo 12 del Evangelio de Lucas en un momento dice, amigos, no teman a los que les pueden matar el cuerpo. Claro, el espíritu no nos van a matar. Nosotros somos criaturas divinas, tenemos la vida divina. Esa no muere, esa no muere. La otra sí, la vida humana se convierte en ceniza, científicamente. Ahí coincido con Sartre y Simone de Beauvoir, que el ser humano es un ser para deshacerse, para la nada, claro. Cuerpo humano, sí, estoy de acuerdo. Yo voy a ser ceniza dentro de poco nomás, no importa, pero voy a estar viviendo en Dios, voy a estar, porque para mí es eso, el cielo, es reencontrarme con los seres que he amado en la tierra, con mis padres, hermanos, amigos, y sobre todo, darle un abrazo a Jesús, un abrazote a ese Jesús amigo, hermano mayor, porque también nos trató de hermano, eso está tanto en Mateo, creo, Marco, al final, y sobre todo en Juan, en el capítulo 20, cuando le dice a su enamorada María Magdalena, le dice, ve y dile a mis hermanos que los espero en la Galilea. Ah, ¿qué tal? Nos espera acá en Neuquén, nos espera en cada casa de nosotros. Y la otra causa por la cual muere Jesús es porque los del Sanedrín... ¿Le compró papas? ¿Cómo? ¿Le papas con las papas? Sí. De hecho, ¿Qué? Dime, hijo. No sé, o sea. ¿qué pasa? Bueno, Jesús Nada, Gustavo, ya está. muere crucificado. Él no quiso morir de esa manera, pero aceptó el poder del Imperio Romano, se le vino encima. Claro, lo habían acusado de subversivo, se pasaba por rey, por eso Pilato pone Jesús Nazareno, rey de los judíos. Lo crucificaron los romanos. Después van a tratar de cambiar la bocha, pero la verdad es esa. A Jesús lo mataron. Lo crucificaron el Imperio Romano, el poder político, y lo acusaron el poder religioso. Por eso a veces no se entiende mucho que sobre ese Jesús que fue acusado por las religiones se hayan construido religiones encima de él, pero bueno, dejémoslo así. Jesús yo no creo que vino a fundar una religión, vino a formar un movimiento humanizador, vino a enriquecer nuestra humanidad, a decirnos lo que somos. No sé si te contesté, Josecito, eso. Sí, genial, genial, genial. Muchísimas gracias, Gus. Quiero dejar el espacio para los demás. Gracias. Hola, Gustavo, ¿qué tal? Hola, sí. ¿Qué tal? Qué ¿Cómo gusto estás? conocerte, aunque más no sea Sí. virtualmente. Ya que Igualmente, sí. nos encontramos Igualmente, Gustavo. Bueno, No, a mí me felices. llegó, bueno, dentro de tantas cosas que fuiste explicando, me llegó mucho una frase que dice, somos seres divinos viviendo una experiencia humana. Qué linda reflexión esa, me encantó. La verdad que es como que hace pensar, ¿no? Como que uno no toma conciencia de eso, me parece. Mirá, eso no lo digo yo, ¿eh? Eso se lo copio, bueno, hoy los místicos, prácticamente desde el maestro Eckhart, el mismo San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila, hay muchas expresiones que conducen a eso.
Por ejemplo, La ola es el mar, un libro muy bueno de Willy Jagger. Bien, la hermana Teresa de Calcuta decía que somos una gota en el mar de Dios. Es decir, somos esa gota que es agua y el mar es agua. Nosotros somos Dios y Dios es en nosotros. Y si somos en Dios, somos criaturas divinas, ¿no? Y estamos ahora en toda esta experiencia temporal, ¿no? ¿Qué es lo que le pasó a Jesús? Jesús, pobrecito, le dieron nada más que 3 años para poder predicar, no lo dejaron más. Yo creo que si hubiera, cuántas cosas pude decir. Y eso que no escribió nada. Fíjate vos qué paradoja. Jesús no escribió nada. Hay millones y millones de libros escritos, están todas las bibliotecas llenas de libros de Jesús. Qué maravilla, qué paradoja esa, ¿no? Es que, en la persona de Jesús hay algo que nos ha revelado lo divino en lo humano. Me parece que eso es lo más valioso. Jesús experimentó a Dios, vivió a Dios y nos transmitió eso. Así de sencillo, así de simple. Y eso es lo que hoy todos los místicos. Sí, eso que comentaste de esa experiencia mística que tuvo Jesús, seguramente, bueno, cuando fue bautizado por Juan el Bautista, toda esa experiencia que él vivió Jesús, qué capacidad que tuvo él como para poder después vivirla en su persona y poder transmitirla generando movimiento, ¿no? A su alrededor. Claro, porque eso es lo que atraía a la gente. Jesús estaba hablando de un Dios distinto, de un Dios diferente. Por eso el Abba de Jesús en arameo, ¿no? La parábola esa del hijo pródigo. Ahí describe, no sé, espero que Ariel Álvarez no me rete, pero para mí ahí está Jesús describiendo el Dios en el cual él cree. Un Dios padre que respeta a ese hijo que le pide la herencia. Cosa que solemos nosotros, ¿eh? Le pedimos la herencia, los talentos que Dios nos los ha dado y los desparramamos por ahí por el mundo. Bueno, ese padre accede al pedido del hijo, pero se queda con un dolor profundo, pero acepta, respeta el pedido del hijo. Hasta que un atardecer, cuenta ahí Lucas en el Evangelio, en esa parábola, en el horizonte se divisa una figura y ahí aparece la madre, porque dice que tiene dolores de entrañas, tiene compasión de entrañas. Eso es propio de la madre. Nuestras madres nos tuvieron 36 semanas en su panza. Y sale corriendo, lo abraza, lo besa. La ternura de una madre está reflejada allí en ese gesto de esa madre Dios. Y lo lleva a la casa, lo cambian, le pone túnica nueva, sandalias, anillo para que herede de nuevo. Maten el ternero cebado, hagamos fiesta, inviten a los... Ha vuelto el hijo perdido ha regresado a la casa. Y mientras tanto el hermano está celoso, no quiere entrar ahí al banquete. Y le reprocha al padre, le dice, no me has dado a mí ni siquiera un cabrito para compartir con mis amigos, un chivito para comer con ellos, y a este le matás el ternero cebado. Dije, ¿qué es lo que le contesta el padre? Una frase hermosísima. Hijo mío, todo lo mío es tuyo. Esta creación de Dios está a nuestra disposición. Gratuidad infinita, generosidad sin límites. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios de Jesús. Ese es el Abba. En ese creemos. Yo creo en ese Dios. Genial, genial. Gracias, Gustavo. Había levantado la mano Horacio Ciabatti. ¿Tenías alguna pregunta, algún comentario? Hola, buenas noches. Hola, Horacio. Hola, Horacio. Hola, Horacio, un gusto. ¿Cómo estás? Estamos aquí con Patricia, bueno, escuchando estas cosas. A mí me hace un tiempazo que me di cuenta que hubo muchos errores pedagógicos, ¿no? Con la enseñanza
de quién es Jesús, en qué Dios creía, qué Dios mostraba. Y bueno, creo en esta iglesia o me recibo la fe desde la Iglesia Católica, entonces uno ve los errores pedagógicos, ¿no? Que bueno, se heredan de Pablo, como vos dijiste, que tiene muchas cosas hermosas, pero a mí me cuesta ver hoy cómo lo difícil que es cambiar todo lo mal aprendido para que sea reaprendido de nuevo, ¿no? Porque mirá que las cosas cambian rápidamente. Hoy me acordaba que hace 12 años, cuando estaba en Angola, no había WhatsApp. Y nosotros el rito de la misa es de, no sé, del 65, del 62, 4, no sé cuánto, por lo menos de que está en la lengua de cada uno. Y no ha cambiado nada, ¿viste? Esto que vos decís del viernes, que es pecador y qué sé yo, seguimos con la misma, las mismas oraciones. Entonces, qué difícil se hace cambiar la creencia en un Dios a lo Jesús cuando la iglesia sigue predicando un Dios extremadamente judío, tal cual lo predicaban los judíos. Tal vez no con las mismas actitudes, pero sí con las mismas palabras. A mí me costó muchísimo, querido Horacio y Patricia. Yo estudié esa teología, yo prediqué esa teología, yo fui sacerdote muchos años, hasta que en una oportunidad fui a Roma y no lo encontré a Jesús en el Vaticano. Me acuerdo que le escribí a mi obispo, a Jaime de Nevares, y le dije, Jaime, no encuentro a Jesús en el Vaticano. Fíjense que la iglesia más importante de la Iglesia Católica es la Basílica de San Pedro. Tendría que ser la Basílica de Jesús resucitado. Y es la Basílica de San Pedro. Más importante Pedro que Jesús. Ese que lo negó 3 veces. Es decir, yo viví ahí un momento muy difícil. Gracias a Dios, lo digo con todo lo que significa eso, no he perdido la fe, yo seguí creyendo en el Dios de Jesús, pero no lo encontré en el Vaticano. Me acuerdo que Jaime me escribió y dice, andate a las catacumbas, y fui a San Tarcisio, la Vía Apia, ahí sí estaba Jesús. Está bien, yo le estoy muy, muy agradecido a la Iglesia Católica, toda mi formación religiosa, espiritual, le estoy muy, muy agradecido, ¿no? Pero yo siento la necesidad, la iglesia tiene que cambiar, tiene que volver al Jesús de Nazaret, que también está en los dogmas cristológicos. Yo no estoy en contra de los dogmas cristológicos, pero a mí lo que los dogmas me dicen es lo que implica en mi vida. ¿Qué me significa hoy que Jesús sea verdadero Dios y verdadero hombre? Me significa que también yo puedo ser verdadero hijo de Dios y verdadero hombre, que soy. O sea que el dogma, Jesús no predicaba doctrina, nunca predicó ningún dogma. Jesús hablaba de la vida. Por eso hablaba de la salud, por eso hablaba de la alimentación, por eso hablaba de las relaciones humanas. Él convivía con las realidades humanas. Jesús no, y anteponía los ritos, le dio muchísima más importancia. Fíjense en los evangelios sobre los ritos religiosos, sobre qué poco que hay. Hay 82 curaciones, hay 137 comidas, y de ritos religiosos, poco y nada. Cuando va al templo, bueno, no, ese hecho que no es muy simpático, ¿no? Cuando arroja la mesa de los cambistas y echa a la gente, mi casa de mi padre es casa de oración. No es para hacer negocio. Es decir, tenemos que volver a ese Jesús. No hizo negocio con la religión. Al contrario, lo que gratis has recibido, gratis debes dar. Esta gratuidad de Dios es sublime. Eso lo dice Mateo en el capítulo 10, cuando manda a Jesús a los discípulos, que los manda de 2 en 2. Casi seguro que iba un hombre y una mujer.
Una pareja iba. Porque iban ahí solamente 2 hombres. Esa es otra cosa. A la pobre María Magdalena, que seguro que Jesús la amó y que María Magdalena se enamoró de Jesús. ¿Cómo no se van a enamorar de Jesús? Es una humanidad sublime la de Jesús. Tenía una ternura, una sensibilidad para con los que sufren. Bueno, hoy, recién ahora se la está rehabilitando. Se la trató de prostituta, de pecadora y qué sé yo cuánto. ¿No? Era mala palabra la mujer. Yo viví en una formación religiosa un poco muy machista, verticalista. Jesús no habla de verticalismo. Jesús no quiere jerarquía. Jerarquía es poder sagrado en griego. No quiere el poder sagrado. Quiere el servicio sagrado. En fin, yo, me ha costado muchísimo lágrimas y sonrisas. He mojado la almohada para dejar de ser. Llegué a un momento que no me sentí para seguir siendo. No podía ir a confesar. No podía permitir que alguien se arrodillara al lado mío a decirme sus intimidades. Por favor, por favor. Si yo sentía que confesarme era una humillación, ¿cómo no va a sentir la otra persona? Dios no quiere humillación. Dios no quiere adorar. Dios quiere amor. Amor. Sí. Gracias, Gustavo. Ahí Ricardo Silva levantó la mano también, así todos podemos plantear alguna pregunta. Ricardo, ¿querés? Sí, ¿me escuchan? Perdón. ¿Sí? Sí, Sí, Ricardo. hace... Te escucho, Ricardo, y te veo. Bueno, gracias. Primero que nada, quiero agradecer esta vivencia y este quitar velos que con tanta sabiduría lo ha hecho y felicitarlo, porque realmente creo que todos en algún momento nos hemos hecho algunas preguntas y hemos tenido algunas dudas, ¿ya? Pero como yo fui criado en un ambiente totalmente católico, pero no, siempre me di cuenta de que la doctrina, la educación hacía más por temor que por amor. Entonces, por miedo al castigo, por miedo al infierno, o sea, siempre se castiga y penitencias, o sea, todo hay que pagarlo, ¿ya? Nada es gratis y las normas las dicta una institución que se llama religión. Bueno, una de las cosas que quisiera consultarte, pues, puedo tutearte, ¿no? No. Por supuesto. Ya, gracias. Me siento más en confianza, así puedo ser más patudo también en mis preguntas, un poquito más audaz. Somos amigos y somos hermanos. Exacto. Bueno, eso respeto. ¿No crees que el Dios que tú dibujas, que te imaginas, o que has creado, porque para mí Dios lo creó la humanidad en la medida que iba haciéndose también preguntas que no tenían respuesta, y se las atribuía a divinidades o a cosas superiores? Ese Dios nos acerca más al Dios de Spinoza. Existen 2 dioses. ¿Cuál era el Dios de Jesús real? Hay un Dios del Antiguo Testamento, sanguinario, y un Dios del Nuevo Testamento, dibujado o... ¿Cuántos testigos habían cuando Jesús se bautizó? ¿Cómo se puede decir que hubo una experiencia mística? ¿Qué conceptos se tenía en aquella época? Porque hay que situarse dentro del contexto de las personas que estaban ahí para hablar de experiencia mística, o en el tiempo que se describió. Entonces, todo esto es muy interesante si hace el análisis
en base a un libro escrito que se llama Biblia, que está lleno de contradicciones, con dos creaciones. La muerte de Judas también tiene dos muertes, y así hay una dualidad en un montón de cosas. Por eso, este Dios que tú proyectas no será el reflejo del Dios de Spinoza al final. Eso es lo que se me ocurre después de haberte escuchado. Y gracias, muchas gracias. El Dios de Baruch Spinoza es el Dios de la naturaleza, lo identifica con toda la naturaleza. Y para mí se queda a mitad de camino. Le faltó a Baruch Spinoza, que era un agnóstico, un judío agnóstico, muy valioso lo que dijo y muy valiente, porque se enfrentó en esa época al judaísmo, en su patria, pero le faltó trasladar eso que él creía en la naturaleza, en todo lo creado, a nosotros. Nosotros somos parte de esa creación, parte de este cosmos, que hoy es más un caos que un cosmos, pero somos parte. Dios está presente, sí, en la naturaleza, pero también está presente en nosotros. Yo creo que le faltó ese pasito. Yo creo que estamos viviendo una época de una gran evolución. Hoy hay un nuevo paradigma, ya no se habla más del Dios de las alturas, por ejemplo. Sin embargo, en la época de Jesús se hablaba, él dijo, Padre nuestro que estás en los cielos. Bueno, Jesús también ha evolucionado, evolucionó. En los evangelios se nota esa evolución. Del Jesús del Marcos al el Jesús de Juan, hay una evolución. La comunidad creyente en Jesús fue evolucionando. Y después vinieron los dogmas. Y hoy nosotros, en pleno siglo XXI, hay un gran teólogo, Karl Rahner, que dice, el cristiano del siglo XXI o será un gran místico o no será nada. Eso lo dijo un teólogo del Concilio Vaticano II, un gran teólogo, casi contemporáneo a Ratzinger y a otros teólogos de ese momento. Es decir, por supuesto que hablar de Dios es hablar de lo inefable, de lo inmanifestado, pero nosotros necesitamos usar estas metáforas. Lo de Jesús es una metáfora, es un simbolismo que habla de una realidad superior que es la que él vivió. No es que Jesús no define a Dios. Nosotros no podemos definir a Dios. Ese es otro error que hemos cometido. Queremos definirlo a Jesús o definirlo a Dios. Si yo no me sé definir a mí mismo, yo puedo decir características, puedo decir lo que yo experimento, lo que yo siento, lo que yo creo, pero esa es mi creencia. Y las creencias sabemos que no son demostrables ni verificables. Yo creo. Y esas creencias en mí se han convertido en convicciones y se han convertido en vida. ¿Qué es lo que le pasó a Jesús? Jesús tuvo esa creencia en su Dios, porque él era judío, creía en Yahvé. Él era un hombre religioso, iba a la sinagoga. Su madre y su padre es de familia religiosa. Pero evolucionó y se encontró con que ese Dios era Abba. Y así lo explicó él, y así lo vivió él, y así lo transmitió. Eso es lo que yo interpreto, es mi interpretación personal. Como dije al principio, es solamente la vista de un punto. De los 8.000 millones de seres humanos, yo soy uno más, soy un don nadie. Pero tengo mi creencia, mis convicciones, mi vivencia. Yo te voy a decir, hay cosas que yo hago que voy a decir, qué simple que sos vos. Bueno, está bien. O qué iluso, puedes decir, también de ilusión se vive. Yo, por ejemplo, cuando respiro, en este momento hay 8.000 millones de seres humanos que estamos respirando. Esa respiración yo lo puedo hacer consciente o inconscientemente. Y yo cuando respiro de vez en cuando le doy gracias a Abba. ¿Quién inventó el aire?
¿Quién inventó ese oxígeno que entra en mis pulmones y purifica mi sangre, me da energía para seguir viviendo? Yo creo que ese es mi Dios, que me está dando vida, y le doy gracias. Y me siento bien y hago respiración consciente. Porque yo puedo ser consciente o inconsciente. Yo puedo vivir, gente que puede vivir respirando tranquilamente y no creer en Dios, y ser ateo o creer en otro Dios. Bueno, como ves, es muy personal. Yo creo que casi voy a decir una barbaridad, pero puede ser que esté medio cerca de la verdad. Todos tenemos nuestro Dios. Todos. Todos creamos a nuestro Jesús, los creyentes en Jesús. Hay muchos Jesús. Fíjate en el Nuevo Testamento. El Jesús de Pablo no es el Jesús de Marco, no es el Jesús de Mateo, no es el Jesús de Lucas y tampoco es el Jesús de Juan. Y tampoco es el Jesús del siglo IV y V de los dogmas cristológicos. Nada de eso. Fue evolucionando. Fuimos los hombres evolucionando. Hoy estamos viviendo, yo digo que es un salto cualitativo de conciencia. Estamos teniendo una nueva conciencia de Dios, una nueva conciencia. Jesús aflora hoy en estos místicos, Javier Meloni, etcétera, Gonzalo Haya, el sobrino que es musulmán, Vicente Haya, que tiene 2 libros sobre Jesús y es musulmán. Mira vos. Que tiene tomen apuntes de los libros y de los autores, ¿no? Que nos recomiendan. ¿Cómo? No te... Sí, Vicente Haya tiene 2 libros, Jesús, el arameo en sus labios, el Evangelio. Es la lengua natal de Jesús, que es una lengua semítica. Después los evangelios se tradujeron al griego, pero 40 años después de la muerte de Jesús. Pablo mismo escribió en griego, no escribió en la lengua de Jesús. Muy pocas palabras quedan de Jesús. Está, qué sé yo, en algunas palabras más hay, está abríos, etc. Pero el arameo es una lengua, yo algo he leído, tengo 2 libros, ese es uno y no me acuerdo el otro, pero de Vicente Haya se llama. Es hermoso. Cambia muchísimas cosas. Por ejemplo, que Jesús nunca habló de fe. Habló de una fuerza interior que tenemos todos. En vez de tu fe, tu fuerza interior te ha sanado. Y así no habla de salvación. No habla de resurrección, Jesús. En arameo, la palabra, porque si quieren digo algo, el arameo es una lengua semítica que trabaja sobre 3 letras, se llama el triliterismo, que hay una letra que está delante y atrás de esa letra hay otras que son la familia de esa letra. Y cuando decimos Jesús dijo, yo soy la resurrección, resulta que Jesús lo que dijo, yo soy el consuelo y la vida. ¿Qué tal? ¿Qué le decís a una persona que acaba de morir un ser querido? ¿No es más lindo decirle que Jesús le está diciendo, yo soy tu consuelo, yo soy el que te da la vida? Tú vives, tu hijo que acaba de fallecer, o tu esposo, o tu padre. Yo soy tu consuelo. Hablar ahí de resurrección. Es lo mismo hablar de salvación. ¿De qué nos salvó Jesús? ¿De qué nos salvó? ¿Del dolor, del sufrimiento, de la injusticia? No, nos salvó de la ignorancia de lo que somos. Descubrir lo que somos. Percibir que detrás de lo visible está lo invisible. Que detrás de lo humano, enancado en nosotros, está lo divino. Eso me parece que... Eso es lo que, humildemente, es lo que yo experimento, siento, me parece, que es lo que trato de vivir, no sé. Y es tan lindo, soy tan feliz con eso, que sería muy egoísta si no lo transmito. Porque esto que yo lo he recibido gratuitamente, lo tengo que dar gratuitamente.
Es mi obligación y es mi Gustavo, felicidad. ahí Analía Garnero también te quiere hacer una pregunta, tiene levantada la mano. Sí, Ana, buenas noches, Gustavo, mucho gusto. Y como creo que fue Horacio el que agradeció, me sumo a ese agradecimiento, sobre todo por su valentía y su humildad al aceptar las flaquezas de nuestra religión. Porque va una pregunta a modo de reflexión, ¿no? ¿Qué ha pasado que la Iglesia institución no ha podido acompañar la evolución y ha prevalecido ese dogma cristológico tan dañino, entre comillas, diría, y esa ortodoxia que no nos ha permitido hasta aquí, que han aparecido los Gustavos, los Ariel, que tanta falta nos hacían para poder abrir una mirada no al punto, sino para poder a través de ese punto ver lo visible detrás de lo invisible, ¿no? Porque usted hizo una apreciación con respecto a la confesión, que a usted casi que parece haber sido un punto de inflexión en su momento, que no se sentía cómodo para escuchar confesiones. Y yo, formada como tantos, creo, de mi generación, con una religión tan rígida, yo sí he sentido esa humillación al tener que arrodillarme, porque realmente tener que desnudar nuestras intimidades muchas veces delante de quien no conocemos, y es o ha sido humillante. Porque en el replanteo de mi búsqueda también he dejado aparte porque hasta el término confesión es muy fuerte. Y más que una pregunta, lo estoy haciendo a modo de reflexión, porque también cuando usted aludió a la imagen de Jesús en la cruz, yo digo, ¿no sería momento también para que la Iglesia haga una recomposición de la imagen que nos ofrece, con un Jesús de brazos abiertos, pero no un Jesús doloroso, un Jesús esperanzador, ¿no? Que uno al verlo sienta esa necesidad de ir al encuentro con el abrazo de ese Jesús, no ese Jesús que todavía lo siguen presentando en una cruz alta, casi inalcanzable, un Jesús doliente que seguramente lo estuvo, pero que nosotros necesitamos ese abrazo sanador, ¿no? Es casi más una reflexión que una pregunta. Y nuevamente mi agradecimiento por los Gustavos y los Ariel que van apareciendo en el camino. Gracias, porque a pesar de ya 60 y tantos largos que tengo, no pierdo la esperanza de poder abrazarme con ese Jesús que busco. bueno, yo te diré que yo tengo 90 ya. 90, No, una maravilla. 90 años. Bueno, pero yo también le tengo que agradecer a Ariel, he aprendido mucho de él, eso es innegable. Estoy dentro del grupo de la fundación y cuando él venía he aprendido muchísimo. Eso de la confesión coincido totalmente. Fíjate vos, cuando yo visualicé la parábola del hijo perdido, la madre que sale al encuentro no le preguntó, ¿qué hiciste, hijo? ¿Por qué lo hiciste? ¿Cuántas veces lo hiciste? ¿Con quién lo hiciste? Claro. Lo abrazó, lo besó, le tapó la boca a besos. Y la iglesia puso 5 condiciones. ¿Sabías que hay 5 condiciones para la confesión? Examen de conciencia, Tremendo. dolor de los pecados, confesar al sacerdote los pecados, propósito de enmienda y
cumplir la penitencia. 5 condiciones para el perdón. Dios perdona antes de que le pidamos perdón, ya nos perdonó. Muchas gracias. Ahí Gustavo, gracias Analía. Ahí quiere también preguntar Patricia, que está con Horacio. Están sin cámara, ¿qué pasó hoy? Dale, Patri. Hola, ¿qué tal? Ah, ahí puso la cámara. Estamos en la cama por eso. Bueno, no importa, apagala, apagala. Así Pero se... ya saben que soy bonita. Ya todos saben que soy bonita, Marce. ¿Qué tal, Gustavo? Gracias por la charla. Y yo también quería destacar esto de la confesión y todo, de las enseñanzas de Jesús, que él nunca dijo que deberíamos confesarnos con otros seres congéneres. Más bien dijo, entra en tu cuarto, en el libro de Mateo, y declara ahí todas las cosas a tu padre, o sea, al padre de él, que fue muy humilde decir esto. Y también decía yo, escuchando los comentarios, que eso de repetir oraciones y repetir las mismas cosas, en el libro de Mateo cuando nos enseña no que repitamos el Padre Nuestro, sino que lo tomemos como modelo para invocar nuestras necesidades, no dijo nunca que las repitiéramos las mismas cosas, al contrario, es un modelo. Eso quería aportar. Yo cuando me relacionaba con mis padres, que han fallecido ambos, por supuesto, nunca aprendí nada de memoria para ir a decírselo. Le decía lo que yo sentía en ese momento. Claro. Porque yo experimentaba en esos padres que son amor incondicional. Ustedes, los que son padres, son amor incondicional. Que lo más lindo del padre es darle un abrazo y decirle, papá te quiero, mamá te quiero, te amo. ¿Cuántas veces le decimos nosotros a Dios te amo? ¿Cuántas le decimos a Jesús te amo? Tenemos miedo. Nos avergonzamos de decirle eso a Jesús. Es un amigo, es un hermano mayor de la gran familia de Dios. Esa es la relación que nosotros tenemos. Eso es lo que nos enseñó Jesús. Jesús nos cambió la relación con Dios, la relación con nosotros mismos y la relación con los demás. Esa es la enseñanza de Jesús. Vivió esa enseñanza. Nos enseñó a relacionarnos con Dios como Padre. Nos enseñó a relacionarnos con la gente como hermanos. Y nos relacionó a nosotros como hijos de Dios. Punto. Y con Dios hablamos así, con Jesús hablamos así, le decimos lo que pensamos. Yo muchas veces me enojaba cuando era cura, volvía. Yo todas las mañanas visitaba los sanatorios y el hospital, visitaba a los enfermos, me dedicaba a la mañana. Y volvía hecho pelota, como se dice comúnmente, perdón la expresión. Y muchas veces me enojaba con Jesús. No tenía ni ganas de comer, de almorzar. Me enojaba porque todo lo que veía, el sufrimiento, y yo me sentía impotente, y la gente me decía, haga algo, padrecito. ¿Qué podía hacer yo? Nada. Y me iba a Jesús, y Jesús no me daba nada, no me decía, le hablaba yo y no me contestaba nada. Sentía esa impotencia, hasta que descubrí que Él acompaña, no interviene, no interviene. Nosotros estamos acostumbrados al Dios intervencionista. A mí me hizo un milagro. No, no digas eso. Porque si no estás diciendo que Dios está discriminando al otro porque no rezó, no le dio ni hizo ningún milagro. ¿Qué clase de Dios? ¿Qué clase es ese? Nuestro Dios es un Dios universal. No es particular de ninguna religión. El Dios de Jesús no hay monopolio en las religiones. Tanto Jesús como Dios es patrimonio de la humanidad. Es de todos y para todos. Es el Dios de todos. Tiene distintas maneras como nosotros nos dirigimos a Él. Pero es el mismo Dios para todos. O creemos en ese Dios o inventamos dioses. Algunos terminan inventándolo diciendo que Maradona es Dios. Bueno, allá ellos.
Pero a ese extremo hemos llegado. Está la iglesia maradoniana. Hace Decía poco, perdón. que sí, tal cual decís, está la iglesia maradoniana. Sí, hubo un casamiento hace poco en la iglesia maradoniana. Bueno, a ese extremo. Otros creen en el Dios poder, en el Dios fama, en el Dios dinero, en el mamón, que decía Jesús. Bueno. Ahí Miguel Toledo también te quiere hacer una pregunta. Miguel, ¿querés abrir el micrófono y la cámara? Buenas tardes. Hola, Miguel. Soy de Ecuador y vivo muchos años acá en Los Ángeles. Un saludo a todos los compañeros y una charla más, un compartir de éxito precisamente de la Fundación. Vivimos realmente una situación crítica a nivel de nuestra América y sobre todo que se ha extendido a nivel mundial. En estos tiempos, algo que ha sembrado mucha división entre la humanidad es precisamente uno de los temas más candentes que cada grupo defiende desde su punto de vista y es algo sobre el aborto. Quisiera preguntarle a usted cuál sería una orientación que iría dirigida a los grupos pro aborto y pro vida, sabiendo que de por medio ambos grupos a veces son manipulados por intereses secundarios, sobre todo poder y economía. ¿Cuál sería el papel de la Iglesia en el siglo XXI como orientadora para que al momento de la persona, la mujer, tomar una decisión realmente sea la más justa, de acuerdo a la situación existencial en la que se produjo el embarazo y también de la decisión que sea personal y no manipulada como ha sido a lo largo de toda la historia? Eso sería mi inquietud, Padre Gustavo, y gracias por su charla que estaba muy enriquecedora. Yo creo que, brevemente, mi opinión, me tocó muchas veces escuchar a personas en esa situación. Yo creo que tenemos que defender la vida, sí, pero también tenemos que respetar la vida de esa madre, que en la circunstancia que está viviendo, solo ella tiene que tomar la decisión. Nosotros la podemos acompañar en la decisión que ella toma, pero tenemos que respetarla. Es su decisión, es su vida. Podemos decirle todos los pros y contras habidos y por haber. Yo no me voy a olvidar nunca en una oportunidad, les cuento una anécdota. Estaba yo en la iglesia y una mujer que lloraba desconsoladamente sentada en un banco. Yo acababa de rezar la misa, me acerco y me senté al lado de ella, acompañándola. Y en un momento ella me cuenta, hacía 15 años que había abortado y nunca más tuvo hijo. Y me decía, pensar que no sé si es hijo, si hubiera sido un hijo o una hija, hoy tendría 15 años y yo vengo a pedir, a confesarme y a pedir perdón. ¿Pero ya te has confesado otras veces? Sí, pero yo, ¿sabe lo que pasa? Esa señora no se había perdonado a sí misma. Dios ya la había perdonado, pero yo le dije, sos vos la que te tenés que perdonar, porque tu hija que está en el cielo o tu hijo que está en el cielo, vamos a rezarle juntos los dos a esa hija y ese hijo, porque ellos ya te han perdonado, porque viven en el reino del amor. Es decir, este tema del aborto, sí, como de vos decís, tienes razón, Miguel, se está manipulando y muchos hacen negocio con el aborto. Es doloroso y es triste, pero tenemos que respetar esa situación, respetar a esa mujer en esa circunstancia. Está viviendo una situación muy, muy, muy difícil, límite. Está viviendo en un límite de ser madre o no ser madre, de darle vida a ese hijo o no darle vida.
Por más que después habrán argumentos que sí, que la tercera semana, que la cuarta semana, que no importa, la situación de esa mujer está en el límite. Tenemos que acompañarla en la decisión que ella tome. La Iglesia defiende la vida y tiene que seguir defendiendo, pero respetando la decisión de esa. Esa es mi opinión. Gracias, gracias. Qué tema, ¿no? Sí, una anécdota, con permiso también. Sí, sí. Permiso, trabajo de médico, así que me toca acompañar de vez en cuando a alguna hermana que viene a buscar orientación y ya amparada por la ley para ser acompañada en esa decisión, ¿no? Y alguna vez les digo, hagas lo que hagas, tenés que tener en cuenta que siempre el Dios que está en tu corazón te acompaña y te abraza. Y una vez una mujer me dijo, en esta situación, justamente en esta situación, descubrilo y eso no cambia tu decisión, porque la decisión de Él es inalterable, hagas lo que tú hagas. Bueno, y se fue llorando y no me importa el resultado, me importa que ella se haya sentido amada, querida, acompañada, consolada. Bueno, gracias. Gracias, Horacio, también a vos. Bueno, no sé si alguno tiene alguna pregunta más o ya va a ser casi 2 horas que lo tenemos acá, Gustavo. Así que, si quieres decir algunas palabras finales o alguna otra pregunta. Si alguno quiere hacer alguna otra pregunta o si no, ya habrá otras oportunidades. Bueno, yo le quería agradecer a Gustavo que con tanta amabilidad y amor aceptó esta propuesta de esta charla, de estas reflexiones compartidas. Dentro de poquito cumple 90 años y bueno, esto es una bendición tenerlo a Gustavo, que es un gran amigo, con tanta lucidez y con una fe tan madura que nos ayuda a crecer cada vez que nos cruzamos con alguna palabra. Así que, bueno, eso, darle un fuerte abrazo y agradecerle por su compromiso. Bueno, yo tengo que agradecerle. No saben lo feliz que me siento poder hablar de Jesús, hablar del Dios en quien creo. Es una buena noticia, como les decía al principio, estamos bombardeados por las malas noticias. Tener esta buena noticia de Jesús y de Dios. Bueno, yo los invito que tengan en lo posible unos minutos, no sé si del Evangelio, de hacer silencio. Dios habla en el silencio de nuestro corazón. Somos templos de Dios. La morada de Dios no solo está en los santuarios, en las basílicas. Nosotros somos templos de Dios. Dios habita en nosotros. El Espíritu de Dios está en nosotros. Como decía, es como el aire, no lo vemos, pero lo experimentamos, experimentarlo a Dios. Tener unos minutos, ya sea al levantarnos durante el día, al acostar, ¿cómo no vamos a encontrar unos minutos? Es tan lindo hacer silencio y decirle a veces nomás, Jesús te amo, Jesús te quiero, gracias por tu gracia. Gracias. Yo cada vez que pronuncio la palabra gracias, hago presente a Dios, porque Dios es el dador de todo bien. Decir gracias
es decir, Dios está presente. Así de simple, no busquemos. A veces los teólogos, yo claro, un poco estudié esa teología, que es cosa que no entiendo nada, a veces cosas que yo no entendía nada, pero la vida no se entiende. No, la vida es para vivirla. El amor tampoco se entiende, el amor es para vivirlo. La fe no se entiende, la fe es para vivirlo. ¿No se cree o no se cree? Todos los días hacemos actos de... Todos tenemos creencias, creemos en las cosas, en la pasta dentífrica, que es pasta dentífrica, creemos en los animales, que el animal es fiel, creemos en el médico que nos va a curar con la pastillita esa que nos da. Yo tomo 3 pastillitas todos los días, ni sé lo que contiene, no creo en el médico que me lo diga. Un buen amigo, un buen cardiólogo, después de haber tenido un infarto, me dijo, bueno, tómate esto, y listo, ya está. La fe es para vivirla. Las creencias son para vivirla, no para andar. Jesús nunca discutió sobre Dios. Nunca. Yo no. O creo o no creo. Y creo en el Dios este que a mí. Así, parece que a veces complicamos mucho las cosas. Nos amargamos, nos preocupamos. ¿Qué vamos a comer hoy? ¿Qué pincha me voy a poner hoy? Estamos en las manos de Dios. De ese papá bueno, de esa mamá comprensiva, perdonadora. Todo eso reúne Dios para mí. Y eso es lo que yo quería transmitirle. No sé si ojalá vuelvo a ese sentir. Tú eres mi hijo muy amado. Tú eres mi hija muy amada. En ti me complazco. Nos acepta como somos, con nuestros errores, equivocaciones, así como nuestros padres nos han aceptado. Mi padre me cuento, el padre era ateo. Y cuando yo me metí a los 23 años al seminario, me fue a ver al seminario, no entendía. Entonces en un momento le pregunté, papá, ¿vos qué querés de mí? Que sea feliz, hijo. Yo soy feliz. Bueno, querido, me dio un abrazo y se volvió. Hizo 1000 kilómetros para eso. Se quedó contento, conforme. Eso es lo que hace Dios. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Que seamos felices. El Dios de la felicidad. Pero somos felices en la medida en que vivimos lo que somos hijos de Dios. Y lo transmitimos, lo irradiamos. Y nada más. Gracias. Muchas gracias. Y Gracias a vos, Gus. quiero darle las gracias a Gustavo. Y creo que este es un privilegio que muy pocos han tenido. Y creo que me gustaría como comprometerlo a él, en el sentido que haya otra vez, otra charla u otro mensaje de él, ¿ya? De sus reflexiones, porque son muy enriquecedoras y han aportado mucho y han aclarado muchas cosas. Es un hombre que creo que ha quitado todos los velos de las dudas de muchas personas y nos ha entregado su seguridad, la ha transmitido de una forma espléndida, lo cual lo felicito y le agradezco mucho. Gracias. Bueno, ya quedó el compromiso, que ya habíamos pensado pedirle otra charla antes de fin de año, así que, viste, ya lo dijo también Ricardo, del otro lado de la cordillera ya tenés el compromiso. No somos nosotros los únicos locos. Así que, bueno, queda el compromiso y ya le vamos a avisar por la misma forma que se enteraron. Bueno, muchos dejaron los teléfonos, así que también los vamos a incorporar
a nuestras listas. Y bueno, podemos seguir mandando material de él y seguir enriqueciéndonos. Así que bueno, le damos muchas gracias a todos por participar, por haber estado hasta el final. Bueno, muchas personas. Y bueno, otra vez gracias a Gustavo. Y bueno, ahora lo vamos a dejar descansar. Le vamos a dar de comer. Sí, y un abrazo. Bueno, sí, sí. Le vamos a dar un abrazo en nombre de todos ustedes que están más lejos. Sí. Muchas Bueno, gracias. muchas gracias. Gracias. Gracias, Muchas hermano. gracias. Gracias. Muchas Chao. Muchísimas Gustavo. gracias. 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 Chao. Muy Un beso lindo, a muy todos. lindo. Gracias. Muchas gracias desde México, Gustavo. Formidable la charla, Ah, las reflexiones, muy edificantes. Sí. Muchas gracias desde Colombia. América Unida. Así es. Marcela, muchas gracias. Yo es la primera vez que asisto a esta charla. Me enteré por intermedio del doctor, que yo lo sigo en Facebook y entonces siempre estoy pendiente a las notificaciones y me enteré y me pareció interesante. Pablo Idiazábal debe haber sido. Exactamente, Sí. pero me parece interesantísimo los temas. Ahí le dejé mi número también para recibir. Bueno, sí. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gracias, Padre Gustavo Valls. Muchas gracias. Yo también, primera vez que me integro a esta reflexión profunda y tan animosa que me deja como con ganas de muchas cosas. Muchas gracias y también les dejé mi número porque quiero seguir en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias a vos y Alicia. Y de entre todos nos enriquecemos, ¿no? Esa es la gracia de formar parte del cuerpo, ¿no? De la unidad. Todos tenemos distintos dones y nos comunicamos mutuamente. Y bueno, cada uno con su riqueza, los distintos pensadores, escritores, biblistas, nos dejan una parte que nos enriquece. Sí. Eso ¿Se es lo puede lindo. compartir con otras personas? ¿Sí? Sí. ¿Se puede compartir? ¿Qué cosa? ¿Compartir esto? La información, Sí. el dato. Nosotros lo estamos grabando y bueno, después lo colgamos en el canal de YouTube. Así que ahí si lo quieren volver a ver o pasarle a otros el link, después se los pasamos. Muchas gracias. Eso sí. Bueno, así apuntan nuevas preguntas. Bueno. Ya. Bueno, un beso grande a todos. No nos queremos dejar colgados con los comentarios, pero muchas gracias. Gracias a vos. Gracias a todos. Buenas noches, que Dios los bendiga. Buenas noches. 24 estaban Feliz descanso para todos. Igual. Chao.